buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Bebé por Canal 7. Con ustedes, María del Valle Fermi. Muy bien, Vichy, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, para compartir otro Mundo Bebé en este sábado. Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre, por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información, así que quédate prendidito a la pantalla de Canal 7 o a través de la web, a través del Facebook Live en Mundo Bebé Contenidos Jujuy, porque vamos a estar hasta las 3 de la tarde acompañándote. Así es, ¿querés ver este programa? Mañana también la repetición a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, vamos a agradecer a quienes nos ayudan, como siempre, en la presentación, a la gente de Soho, en Necochea, esquina Salta, donde comienza el centro. Es la indumentaria hermosa, muy linda y muy cómoda, muchas gracias. Norma Cristina Peluquerías, ahí tengo trencita, mirá qué lindo. ¿Viste? Muy lindo. En sus dos sucursales, 19 de abril 749 y General Paz 655, y Cortázar Perfumerías en la planta baja de Anuar Shopping, que me maquilla con los mejores productos. Y hoy te recomiendo, mirá, hay que hacer un regalo, Vichy. ¿Qué trajiste? ¿Qué es eso? Mirá qué lindo, ahí está. Uy, tengo miedo cosas. de que se me caiga todo. Ahí está. Es una valija de Clinique Happy, que cuenta con un desmaquillante de ojos y labios en un solo paso, jabón facial para todo tipo de piel, emulsión hidratante que equilibra el agua y la grasa del rostro, y también un gel crema que es para pieles intensamente deshidratadas, un contorno de ojos que reduce ojeras, bolsas y primeras líneas de expresión, un labial color nude perlado, una máscara de pestañas ideal para ojos con problemas de alergias. ¿Lo estamos viendo ahí o no? Sí, perfectamente. Y por último, una crema del cuerpo perfumada. Clinique Happy, un hermoso regalo, mirá qué lindo. Qué bueno. Podés ir ahorrando para comprármelo para mi cumpleaños, Vichy. Bueno. No te cuesta nada, Hacemos dale. bolsillos de todos Vos que trabajás un montón. Vamos a arrancar, que tenemos un mega programa hoy, dale. Bueno, mucho contenido para hoy. Arranca Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, y vamos a empezar con nuestro programa hablando de la belleza de la mujer, del sentirse mejor, del sentirse más cómoda, y también del sentirse mejor para hacer diferentes actividades, no solamente en la parte estética. Y para eso vamos a recibir al doctor Fernando Soler Boadas. Ustedes ya lo conocen, él es médico especialista en cirugía plástica, en cirugía reparadora, tanto en niños como en adolescentes también. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias otra vez por invitarme. No, un placer, Doc. Hoy vamos a hablar acerca de la abdominoplastía. ¿Así es? Sí, abdominoplastía es el conjunto de procedimientos que se hacen para mejorar todo lo que es el abdomen, el contorno corporal. Bien. Es desde una lipoaspiración hasta, una dermolipectomía, que es sacar el colgajo abdominal, y el injerto glúteo también se podría asociar a estos procedimientos, claro, porque tiene mucho que ver el injerto graso, digamos. La grasa que se retira de un lado claro, se pone después en los glúteos, entonces se puede relacionar todo, digamos. Bien, ¿y el procedimiento cuál sería? ¿El de una cirugía convencional? Claro, depende, digamos, por ahí si son... si una lipoaspiración de una zona chiquita, es algo que no necesita por ahí una anestesia general. Se hace con anestesia local, es un procedimiento que se tolera bastante bien. Obviamente siempre hay que hacerlo en un medio adecuado. Claro. Pero y con un profesional adecuado también. También, ¿no? Obviamente. Pero por ahí no es necesario hacerlo con anestesia general si es que es algo muy, muy chico. Si es algo más grande, lo que hay que lipoaspirar varias zonas y demás, ya es un procedimiento por ahí un poco más engorroso y más traumático también para la paciente. Claro. Y bueno, yo por lo menos quiero que se lleven un lindo recuerdo de todo, y bueno, ahí conviene hacerlo con un anestesiólogo. Bien. Y bueno, lipoaspiración se puede hacer lipoaspiración de todas partes, desde la papada hasta las rodillas. La idea de la lipoaspiración es tratar de
esa grasa que está acumulada por ahí en algunos sectores, que con el gimnasio, con la dieta y todo eso no lo pueden disminuir o disminuye, pero no completamente. Entonces con eso se puede, con la lipoaspiración se puede sacar esa grasita y bueno, mejorar la figura. Claro. Hay pacientes también que se matan al gimnasio, hombres o mujeres, y lo que se hacen por ahí es lo que ahora está medio como de moda, que se llama lipo HD o lipoescultura, bueno, tiene varios nombres, pero en sí lo que se hace es tratar de marcar un poco más lo que es el abdomen principalmente, los músculos del abdomen, resaltar, entonces mediante la lipoaspiración de ciertos sectores, darle un aspecto más musculoso. Es como que tiene otro nombre, pero termina siendo en sí el mismo una lipoaspiración, es lo mismo, nada más que es para ese tipo de pacientes que le falta por ahí un poquito como para estar bien marcados y demás. Claro. Que buscan como la perfección. Sí, generalmente son los pacientes que se matan al gimnasio y que bueno, que no llegan a definir bien todo el abdomen y bueno, se puede hacer eso. Bien. ¿Está indicada esta cirugía para volvemos a los descensos bruscos o grandes de peso, para la grasa acumulada en años que no se puede bajar, para hombres, para mujeres, para diferentes edades, digamos, ¿no? Sí, tanto, bueno, la lipoaspiración es como más común, es como un procedimiento, te diría que casi lo hacemos medio de rutina cada vez que hacemos una cirugía de abdomen, una abdominoplastia, una dermolipectomía. Y se hacen mujeres, se hacen hombres, jóvenes, grandes, no hay digamos un parámetro, una tendencia ni nada. Claro. En los casos de los pacientes que descendieron mucho de peso o por nutrición, o sea, con una nutricionista, o que se hicieron alguna cirugía bariátrica y bajan mucho de peso y le quedan los colgajos, bueno, ahí sí esos pacientes se hacen dermolipectomía, que es sacar el colgajo, el exceso de piel que queda. Y bueno, las pacientes por ahí que tuvieron, bueno, sus hijos con los embarazos y demás, también muchas veces queda una flacidez en la piel y una flacidez en la pared muscular, una diastasis muchas veces también de los rectos abdominales, que es la separación de los músculos, que eso lo solucionamos también en el mismo momento. Hacemos una sutura de los músculos para unir los músculos rectos. Eso le da más firmeza al abdomen, queda mucho más plano y bueno, junto con eso sacamos el excedente de piel que tenga, piel y grasa obviamente. Esta ya se hace con una cirugía, con una anestesia general. Sí, son cirugías por ahí un poco más prolongadas, de 2 horas, 2 horas y media, que sí, hay que hacerlas con anestesia general para que esté todo más controlado. Sí, totalmente. Y además para que uno no se... por más que no sienta dolor, las imágenes que van pasando, los ruidos, uno paciente no sabe qué está sucediendo y no se lleva la mejor imagen de... Sí, yo en realidad prácticamente todas las cirugías las hago con anestesia general. Claro. O sea, los pacientes por ahí tienen miedo de la anestesia. Hoy por hoy la anestesia es mucho más segura que antes. Y creo que el hecho de que estén dormidos es más fácil para todos, digamos. El paciente que está dormido, tranquilo, no se mueve, uno trabaja tranquilo, el anestesiólogo, y entonces eso también hace que sea más rápido también, porque si no a veces el paciente siente dolor y entonces que hay que agregarle anestesia y bueno, termina siendo más engorroso todo y dura más tiempo de lo planificado, también el paciente no la pasa del todo bien y bueno. En la lipoaspiración, ahí estamos viendo
liposucción de abdomen, dice. ¿Ese es el antes y un después real? Sí, en realidad hoy hay un montón de aparatos y equipos para mejorar o disminuir la cintura y demás, y la verdad que funcionan, pero nada, es mínimo el cambio de todos esos tratamientos, digamos. La lipoaspiración es un cambio rotundo. Sí, porque uno realmente evalúa la cantidad de grasa que está sacando, de dónde la está sacando y cuánto quiero dejar también para que sea algo armónico. Entonces, sin duda es lo mejor para lo que es grasa localizada en donde sea. Y ahí el aspecto de la piel, ¿cómo queda? Porque ustedes sacan la grasa, ¿no es cierto? Sin hacer de esa manera, digamos, sin hacer una cicatriz grande, sino con una cánula, con aparatos. Sí. El aspecto de la piel, ¿cómo queda? ¿Queda suelta? ¿Queda como floja? Bueno, eso es lo que hay que evaluar previamente. O sea, hay pacientes que si son jóvenes, si no es tanto lo que hay que lipoaspirar, nada, la verdad que la piel después se acomoda, la piel se va, se retrae nuevo, y se acomoda al nuevo contorno, digamos. Cuando son pacientes por ahí más añosas, que la piel es más fina o está más envejecida, en esos casos, bueno, hay veces que hay que complementar con una resección de piel. Porque si no queda la piel como arrugada, como colgante, como le queda como un colgajo, digamos. Entonces a veces hay que sacar un poco de piel para que el resultado sea superior. Sea el óptimo, el buscado. Sí. Y en ese mismo momento vos decías se puede hacer también un relleno con la grasa que se sacó en donde, en glúteos. En glúteos. En general se usa para glúteos. A veces se usa un poco de grasa para rellenar, o sea, la parte facial, los surcos nasogenianos, por ahí la parte de los ojos, pómulos, eso como para rejuvenecer un poco en pacientes que se hacen por ahí un lifting, se asocia con el injerto graso. Y si no, bueno, la mayoría es para la cola, o sea, quieren tener más cola. El solo hecho ya de lipoaspirar la parte de las caderas, la parte del lumbar y todo eso ya hace que resalte mucho más la cola. Sin a veces tener que ponerle grasa, ya es... parece que como primero no tenía cola y de golpe solo con la lipoaspiración tienen cola. Se nota más el músculo normal. Se resalta más la zona, entonces por ahí quieren más volumen y bueno, se le pone en ese mismo momento la grasa que se saca, se la utiliza ahí. ¿Eso es de manera segura? ¿Es un procedimiento seguro? Sí, ¿no? Porque se utilizan todo un sistema cerrado, entonces la grasa... primero se infiltra una solución que contiene anestésico. Después se produce la lipoaspiración, entonces todo eso va a un envase estéril y después de ese envase estéril se hace el injerto graso, entonces no... ¿Y ahí el aspecto también queda bien? También. Porque si hay algo con lo que luchamos, digamos, las mujeres, con la grasa, ¿no? Entonces decís, de nuevo me la ponen en otro lado, me vuelve a notar todo. Sí, mejora muchísimo porque... aparte la grasa tiene células madres y eso mejora la calidad de la piel y entonces mejora la parte de la cola, de la celulitis. La verdad que... No va a caer, va a quedar, digamos... No, hay un porcentaje que se reabsorbe de lo que se pone, que está calculado que un 70% más o menos de lo que se pone, del volumen que se pone, es lo que queda. Bien. Entonces generalmente se pone un poco de más porque nosotros ya sabemos de antemano que hay un porcentaje que se va a perder. Pero bueno, después obviamente como es grasa propia, si subís de peso se aumenta, si bajás de peso se va a perder. Entonces fluctúa también con
el Claro, cambio no de peso tiene- de la no es, paciente. No es un cuerpo una extraño, prótesis. claro, no es un cuerpo extraño. Claro. ¿Y los resultados de esta operación se pueden ver inmediatamente? ¿Necesitamos un postoperatorio específico? En realidad el resultado sí se nota inmediatamente. Generalmente igual al comienzo están como más edematizadas las pacientes, tienen moretones, pero más o menos a los 15 días ya se reabsorben los moretones, ya se deshincha mucho más todo. Claro. De todos modos usan las pacientes fajas, tanto para las piernas como para el abdomen, depende de la zona que se haya lipoaspirado, se haya trabajado. Y es un postoperatorio, la verdad que bastante bueno. Claro. Hay pacientes que por ahí se quejan un poco más de dolor, sobre todo las que se hacen lipoaspiración, pero con también analgésicos comunes y antibióticos la primera semana no andan bien. Claro. Y además Después se pueden hacer, Sí. tratamientos así como complementarios. Yo las mando a que se hagan drenaje linfático manual o ultrasonido. Esos procedimientos ayudan a que la recuperación sea mucho más rápida. Claro. Entonces el edema desaparece más rápido y al mes o a los 2 meses ya están Bien. para ponerse el bikini. Bien. O sea que tenemos que pensar bien en La época junio. la época del año. Claro. El resultado va a depender de nosotras. O sea, la durabilidad de este resultado que obtengamos va a depender de cada uno, ¿no? De cómo se cuide, Sí. de qué actividades realice, porque no tenemos ninguna prótesis. Es todo lo nuestro. Es todo lo de la paciente. Reacomodado, digamos. Sí, en realidad yo les recomiendo a las pacientes que se hacen lipo y demás, que traten de hacérsela cuando están en su peso ideal. O sea, si su peso, no sé, es 70 y el peso que pueden mantener, por más que la Claro. fantasía por ahí de uno es, no, yo tengo que pesar 60. Y no, porque en realidad nunca vas a pesar 60. Claro. Pero a los 20 sí. Te van a decir. No, sí, bueno, No, a los pero ya 20 no sí, se pero llega ahora más. pesás Sí, 70 sí. y qué sé yo, capaz que podés bajar un par de kilos más con nutricionista y demás y cuidándote. Y bueno, está bien, bajalo porque obviamente el resultado va a ser mucho mejor Claro. con la cirugía. Pero si pretendés bajar a 60 y después eso no lo podés mantener, Claro, no. es un problema porque te operás, gastás. Sí. Y después subís de los 10 kilos eso, que no eran reales, Claro. y bueno, y las secuelas son hasta peores, a veces, sobre todo cuando se hacen abdominoplastías, la cicatriz queda como una barra ahí, Claro. el abdomen crece por arriba de eso, o sea, hay pacientes que se operan y después suben de peso y después Imposible. se quieren morir la paciente, se quiere morir el cirujano, todo Claro. por eso. Entonces la recomendación es que bueno, se operen en su peso ideal y que Ideal y real. digamos. claro, que lo puedan mantener, que sea Totalmente. con la vida normal puedan mantener ese peso. Bien. Y de ahí bueno, obviamente seguir cuidándose y mantener Claro. el peso, porque Claro. en realidad no Es otra cosa. no tiene mucha más Bien. ciencia, digamos. Vos decías la cicatriz es grande, como la de una cesárea, como la de... no sé, ¿qué tamaño ocupa? Sí, en las dermolipectomías las cicatrices van prácticamente de cadera a cadera, digamos. Claro. Es como una cesárea, pero un poco más larga, porque lo que se necesita es compensar todo el Claro. abdomen hacia ahí y sacar todo el exceso de piel hacia esa zona. Y de esa manera se logra que la cicatriz quede escondida con la ropa interior. ¿Mm? Hay pacientes que por ahí tienen una cicatriz de la cesárea vertical, del ombligo para abajo. Sí. Y a veces con estos procedimientos también al sacar ese colgajo de piel sale esa cicatriz y entonces Claro. le queda la cicatriz del ombligo y después la cicatriz escondida abajo de la ropa interior. Bien. Entonces hay muchos O sea que pacientes también que se visiblemente, benefician con esta cirugía para mejorar esa cicatriz que era de alguna cirugía previa.
o de un apéndice, o de las cesáreas. Claro, cosas que fueron marcando de hace años y que no se iban a poder borrar con nada, digamos. Sí, se iban a entonces las corregimos ahí. Bien. Y mejora también todo el aspecto de la piel, ¿no es cierto? Porque la parte superior, digamos, tiene como mejor aspecto que la parte inferior, claro, por lo menos en las mujeres. Sí, generalmente, no sé, y las que tuvieron hijos y demás, generalmente las estrías también son del ombligo para abajo, sí. Entonces, y al sacar prácticamente toda esa piel, es como que no le quedan estrías, claro. Queda la piel mucho más estirada. Y bueno, al fortalecer la pared muscular, también la pared mucho más plana. Así que sí, es un cambio muy interesante. Esto de la sutura en los músculos abdominales, ¿se realiza en todos los casos, en los casos necesarios? ¿Cómo uno se puede dar cuenta como cirujano sin abrir y el paciente en el aspecto así, mirándose al espejo directamente? ¿O no se puede dar cuenta? Cuando abren se dan cuenta y lo deciden hacer. Al mirar los pacientes uno puede sospechar. Al examen físico ahí sí claro. Te das cuenta, digamos. Claro. El cirujano se da cuenta. Bien. Y bueno, obviamente cuando se hace la cirugía, uno ya ve cuánto es lo que claro. Tenés que cerrar ese espacio. Pero sí, en el examen físico uno ya sabe de antemano que va a tener que hacer eso. Uno no lo sospecha, digamos. Y los pacientes por ahí no conocen o piensan por ahí que es como una hernia y en realidad es la separación esa de los músculos. A veces es del ombligo hacia abajo, alrededor o alrededor del ombligo, un poquito por arriba y por abajo, entonces no es tan evidente hasta que uno toca y revisa bien todo el abdomen, ahí te das cuenta de si es necesario hacer eso o no. Igual en general, si tuvieron hijos, te diría que prácticamente todas necesitan, sí. Yo, vamos a ir reservando un turnito para mayo del año que viene. Está bien. Así ya me recupero, ya dejo de amamantar, ya está todo ok. Quedas nueva. Claro, totalmente, claro, todas estas cirugías están buenísimas. Sí. Están buenísimas, se hacen en un solo momento. Tienen una recuperación buena, no es que uno va a perder de su vida de trabajo ni social por mucho tiempo. Sí. Los cuidados y los riesgos son como los de todas las demás cirugías, o de todos los procedimientos y puede ayudarnos mucho, sí. ¿No? En los deportes, en el aspecto, en el autoestima. Todo. Sí, totalmente. El cambio ya de poder vestirse de otra forma. Claro. Y bueno, sí, la recuperación es rápida. Los primeros días tienen que cuidarse un poco más con los esfuerzos, sobre todo cuando se hace la parte muscular. Pero después es una vida normal. Bien, así bien. Que... Buenísimo, Doc. Muchas gracias por hablar de este tema, por ayudarnos y por hacerlo también tan seriamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. ¿Lo pueden encontrar? En la Coronel Puch 497, es justo esquina Güemes, Consultorios del Plata. Sí. Y el teléfono 431-5604. Perfecto. Ahí piden turno con la secretaria. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vichy. ¿Presentamos la revista de Mundo Bebé? Dale, la revista de Mundo Bebé la podés encontrar en todos los comercios y consultorios adheridos a nuestra revista y de manera gratuita, por ejemplo, por supuesto, y además la podés ver de manera online en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí te suscribís y todos los primeros o 2 de cada mes te llega directamente a tu email, la podés ver, releer, consultar teléfonos y direcciones de cada uno de los profesionales y de sus especialidades. Así que está buenísimo tenerla también siempre a mano.
Bueno, ¿Vichy? muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Dale. Ya continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, Vichy, vamos a recibir a nuestra segunda invitada, así que si vos te querés comunicar con nosotros, si tenés alguna duda, alguna consulta, lo haces ¿a dónde? Al 155-008175, mensajes y WhatsApp. Facebook, Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail, mundobebecontenidos@hotmail.com. También podés volver a ver este programa mañana a las 10 de la mañana y en nuestro canal de YouTube. María del Valle Fermi. Perfecto, ahora sí vamos a recibir a una de las doctoras más queridas por nosotros, por sus pacientes, por otros profesionales. Ustedes ya la conocen, es la doctora Patricia Meyer. Ella es especialista en neumonología infantil en ¿Cómo niños. andan? ¿Todo bien? Iba a decir en pediatría, especialista en neumonología, pero después te van a caer todos al control pediátrico, me va a matar. No, digamos, Así soy que- la primera es soy especialista Claro. en pediatría. Pasa que desde que recibí el título de especialista nunca más ejercí la Claro. pediatría, entonces. Claro. Es como mucho ya Es hacer mucho, todo, sí. ¿no? Sí, es mucho. Es Pediatría es muy amplio, la verdad Sí. que uno cuando se enfoca en una especialización pierde la visión del resto de lo que Claro. es lo que es pediatría. Claro. Y uno se olvida de vacunas, se olvida de todas las indicaciones, pero bueno. Pero cuidamos a los más chiquitos como Sí, corresponde. uno siempre y da en una consejos a especialidad. los papás en cuanto Sí. al control pediátrico y cosas básicas, pero bueno, la pediatría es mucho más de lo que uno hace en una Sí. especialidad como neumonología, ¿no? Es Y- más cerrado. Exactamente. Neumonología tiene que ver mucho, sobre todo con los más chiquititos, con el principio de la vida, digamos, Sí. y con toda la continuidad. Sí, ¿no? la neumonología hoy por hoy abarca hasta la adolescencia extendida, digamos, paciente de 18, 19 años, uno es cuando tendría ya que pasarlo a los especialistas de adultos, y quizás uno insiste a veces antes, 16, 17, empezar a hacer el traspaso, lo cual es bastante difícil para el médico porque uno los conoce Claro. desde muy chiquititos y uno se aferra, son como hijos ajenos, ¿no? Sí. Pero uno tendría que empezar a trabajar con los neumonólogos de adultos porque la patología cambia, es totalmente distinta y los chicos se sienten distintos Sí. porque ya son adultos y uno tiene que empezar a tratarlos como tal, ¿no? Sí, y es muchas patologías se inician desde muy chiquitito, desde meses. Sí, las ¿no? patologías en realidad se inician desde la gestación, Claro. desde Ah. que se une el óvulo con el espermatozoide, ya tiene un implemento genético que viene Claro. con el paciente y va a determinar qué enfermedades o qué va a hacer este paciente el día de mañana, ¿no? Bien, Y es bien. lo que uno tiene que aprender a saber qué patologías pueden venir en la forma genética o lesiones que pueden aparecer durante la etapa embrionaria por malformaciones o enfermedades genéticas que uno tiene que conocer y sospechar en un paciente determinado. Bien, el tema específico de hoy es el asma. Asma. Que sí. puede empezar también a estar determinado en el embarazo con una mamá que vive en un ambiente fumador, que Sí, vive el en asma es una enfermedad de origen alérgico. Uno lo que hereda es la predisposición Ajá. alérgica a tener tanto asma, rinitis, alergia a nivel de la piel, alergia ocular, alergia a los alimentos. Hay factores que pueden hacer que un paciente que no estaría predeterminado, que no tendría síntomas en la niñez, estos factores acelerarían esta presentación. ¿Qué quiere decir? Una mamá adolescente de bajo peso, un embarazo no controlado, fumadora, ingesta de alcohol, ingesta de droga, un bebé prematuro, infecciones neonatales, son los factores que favorecerían a tener algún impacto sobre la vía aérea, hacer que la vía aérea sea más pequeña, que disminuya el número de alvéolos que uno nace Claro. alteraría el desarrollo pulmonar y serían factores predisponentes para que una enfermedad que uno tiene un factor de riesgo Sí. sea mucho más grave o esté presente cuando no lo tendría que estar. Claro. ¿Cómo se manifiesta el asma por primera vez? La primera manifestación es un síndrome bronquial obstructivo. Muchas veces estos chiquititos son muy chiquititos, incluso recién nacidos, y se manifiestan como un diagnóstico de bronquiolitis.
que puede ser una bronquiolitis como tal, incluso iniciada por un cuadro viral. Lo que uno va a tener que diferenciar son los factores de riesgo y la evolución de estos niños en el tiempo. Por eso uno, cuando habla con los papás de un niño que viene con 2 o 3 episodios, 4 episodios, uno tiene que ser muy cauto en cuanto a dar un pronóstico a largo plazo. Uno va a evaluar factores de riesgo en cuanto a antecedentes familiares de alergia, antecedentes personales de alergia, factores de riesgo en cuanto al ambiente, y decir, bueno, su hijo está dentro del grupo de riesgo para dar un diagnóstico de asma o no. Claro. Porque muchos de estos chicos, aún con factores de riesgo, después de los 6 años, desaparecen los síntomas. Y es muy probable que en la adolescencia reaparezcan. O no reaparezcan nunca y reaparezcan después de los 40 años, lo cual es muy habitual. Pero uno tiene que estar consciente de esos factores de riesgo. ¿Y desaparecen con las enfermedades bien tratadas? El riesgo de alergia no va a desaparecer nunca. Digamos, uno puede hacer tratamiento con inmunoterapia, puede hacer tratamiento para el asma, pero nadie, ningún especialista serio puede decir con esto se va a curar, porque la alergia no se cura. Si uno aprende su organismo, por ejemplo con inmunoterapia, aprende a manejar la respuesta a determinados factores alérgicos, pero está descrito que a medida que crezcan pueden hacer alergia a otros alérgenos. O sea que esto puede volver a reaparecer, no necesariamente como asma, pero lo que uno no puede actuar es sobre la enfermedad alérgica, porque no hay un solo gen que lo produzca. No es que yo diga, el asma está producida por tal número de genes, no, es una enfermedad plurigenética, que hay distintas formas de, es decir, afecciones genéticas que pueden hacer que esta enfermedad aparezca, motivo con el cual hoy por hoy no hay un tratamiento que prometa la cura. O sea que estos tratamientos que aparecen en internet, en la revista, con esto se cura, inyectar yema de pollo, o sea, un montón de cosas que salen y que la gente va y los hace, no asegura nada. Sí, un tratamiento serio, una inmunoterapia, un tratamiento para disminuir la inflamación a nivel de los bronquios, ayuda y hace que los síntomas desaparezcan. Pero uno no puede prometer la cura, porque no existe. Que duerme la enfermedad. Sí, pero es una forma de decirlo. Desaparece, pero es muy probable, especialmente en mujeres, que en la adolescencia, en el embarazo o en la menopausia va a reaparecer. En cualquier forma. En cualquier tipo de lo más alergia, probable es que aparezca como porque muchas veces se escucha a las mujeres, a los hombres adultos decir, no, pero yo hace un montón que no tengo alergia y ahora fui al médico y me dijo que tengo alergia porque me pasó no sé qué, está por todo el clima, relacionado con factores hormonales y los cambios que uno va haciendo a medida que envejece, ¿no? Bien, perfecto. El tratamiento hoy es para el asma, el tratamiento cabecera son el uso de aerosoles. No necesariamente. El tratamiento, uno debe hacer tratamiento. No existe el asma que no se trate. Hay una forma especial de asma que es la que uno llama una forma de asma intermitente, que es la que no afecta el sueño, no afecta, no hay internaciones, no afecta la actividad física, que uno puede evaluar si es necesario un tratamiento continuo y permanente, y a veces uno hace tratamientos solamente ante las crisis, que son el menor porcentaje de pacientes. Uno tiene que tener el concepto que el tratamiento del asma es un tratamiento crónico. Bien. No hablo de permanente permanente en el sentido para toda la vida, porque es muy probable que cuando los chicos crezcan y uno vea que pasa el tiempo, uno pueda disminuir la dosis, y aún a algunos pacientes yo llego a suspender el tratamiento, advirtiendo siempre que es muy probable que en la adolescencia estos síntomas reaparezcan. Hay numerosos tipos de tratamiento, no solo los aerosoles, hay otras formas de polvo seco, hay medicación que son los antileucotrienos, que son pastillitas masticables con muy buen sabor, o sea, pero va a depender de qué paciente yo tengo al frente. Digamos, si yo tengo un niño menor de 6 meses, los antileucotrienos no lo puedo usar porque no están autorizados para esa edad. Si yo tengo un paciente que tiene alergia nasal, alergia en piel y síntomas compatibles con asma, sí es una primera opción el tratamiento con antileucotrienos. Si yo tengo un paciente que tiene más síntomas relacionados con la actividad física, quizás le agregaría otra medicación, pero no es que todos los pacientes salen medicados igual. Uno tiene que analizar el paciente que tiene enfrente y las posibilidades económicas del paciente que tiene enfrente. Porque si bien las obras sociales cubren un alto porcentaje del costo de la medicación por ley, está cubierta casi un 70% del costo de la medicación, y hoy por hoy muchos de los laboratorios ayudan con la medicación en cuanto a descuentos y bonos de descuento de medicación y de aerocámaras, el costo es alto.
y muchos pacientes no pueden acceder. Entonces Claro. uno tiene que tener en cuenta qué paciente tienen enfrente y si va a poder hacer el tratamiento, ¿no? Sí. Estos tratamientos vos los personalizás y acabas de detallar específicamente por qué Exactamente. y cuál es el riesgo de que no esté personalizado, Sí. ¿no? Pero está la tentación esta de usar el aerosol para el resto de los integrantes de la familia ante cualquier ataque de tos, sin siquiera Es saber que no qué solamente es el resto de la familia, nosotros lo vemos pacientes con alergia a nivel nasal y que vienen medicados con salbutamol. Claro. Entonces es un tema que uno tiene que aprender a ver el paciente que tiene enfrente. Tiene que analizarlo y saber qué corresponde hacer en cada caso, ¿no? Sí. Ojo, nosotros muchos No, pacientes y el que error también en casa, interno, ¿no? Nosotros muchos pacientes que ya vienen con un tratamiento y uno les advierte, si su hijo tiene tos y esta tos no cede con antialérgicos o mucolíticos, uno habilita a los papás a utilizar el salbutamol u otro tipo Claro. de broncodilatadores. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que la consulta se debe hacer no solo al neumonólogo, sino al médico de cabecera, que en Claro. este caso es el pediatra, que es el que finalmente va a aceptar o no hacer el tratamiento del paciente, ¿no? Claro, claro. Que es el que lleva la historia clínica, ¿no? Exactamente. Sí. De cada uno. El paciente que tiene diagnosticado asma, vos decías, ustedes lo tienen hasta los 16, 18. Hay un estudio reciente que dice que la adolescencia se estira hasta los 24, así que hasta los 24 vas a tener que recibir. Yo tengo algunos de 27 y 28 que no me quieren dejar y bueno, es un punto intermedio en el cual uno a lo largo de lo que yo terminé la carrera me olvidé de lo que es el tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, es decir, o el embarazo, asma y embarazo. Nosotros los pediatras no estamos acostumbrados al seguimiento del embarazo Claro. y el asma en las pacientes embarazadas es una enfermedad de alto riesgo. Entonces uno tiene que empezar a trabajar y acostumbrarse a trabajar con neumonólogos adultos, ¿no? Y que el neumonólogo de adultos sepa recibir un paciente semipediátrico, Claro, diría yo, porque claro, no es que lo está mismo un en un adolescente. gris. Nadie se quiere hacer cargo del paciente Claro. adolescente. Digamos, nosotros tenemos un gran problema en el hospital de niños de los pacientes que superan los 15 años, especialmente pacientes crónicos, ¿dónde los mandamos? Claro. Porque nadie se quiere hacer cargo de este tipo, especialmente si son pacientes crónicos. Y no es lo mismo el ambiente del hospital de niños que un hospital de adultos para un adolescente. Claro. Yo particularmente con otro grupo de médicos insistimos que el hospital tiene que hacerse cargo hasta los 18 o 21 años de este tipo de paciente. Claro. Y tenemos que acostumbrarnos. Pero bueno, eso es una opinión particular mía. Este es un tema. O sea, que el paciente adolescente es un paciente muy difícil. Sí. Y uno se tiene que acostumbrar a manejar pacientes adolescentes. Totalmente. La vida de este preadolescente, de este niño en su primera, en su segunda infancia, del adolescente, ¿se va a ver modificada con el diagnóstico de No, asma? supuestamente no. Si el chico hizo deporte, tratamiento, vida ajá. normal. Claro. Digamos, Bueno, hay grandes deportistas, medallistas, campeones mundiales, récord mundial, que son asmáticos. Bien. Y, tiene que hacer tratamiento y con el tratamiento andar muy bien y no tener por qué tener síntomas. Bien. El tema es que haga el tratamiento como corresponde. Claro. El cigarrillo en la adolescencia. El cigarrillo también. no ocasiona el origen del asma. Bien. Ese es un concepto que los pacientes lo tienen que tener, pero es un irritante de la vía aérea. Claro, Todo yo tengo irritante diagnóstico y vos me fumás al lado. es un irritante de la vía aérea, Ajá. te puede ocasionar un cuadro de broncoespasmo, una crisis aguda, o puede alterarte las defensas tanto de la vía aérea superior como de la parte bronquial. Bien. O sea, o por ejemplo salen a un boliche donde se esté permitido fumar adentro. Pueden tener un ataque, Sí. tienen que saber cómo Sí, actuar, sí. qué hacer. Sí. Porque Es muy tampoco se habitual. pueden... No, es muy habitual. Ellos tienen que salir saber de- cómo manejarse con el aerosol, en qué momento Claro. utilizarlo. O sea, es un entrenamiento que hace uno a los pacientes, ¿no? Claro. Tienen que hacer su vida normal, pero con los recaudos... Exactamente. Con el seguimiento y con el tratamiento que se le ha indicado. Que ahí que el adolescente lo haga es muy difícil. Ni siquiera el 30% lo cumple. Claro, claro. O sea, que ni aún asustándose. Yo tengo pacientes adolescentes que terminaron internados y salieron Ajá. de internación y siguen Y sin se tratamiento. olvidaron claro. de nuevo, claro. Sí. Este bache en el tratamiento, este no tratamiento, no cuidados,
puede repercutir después en la reaparición del asma de una manera más grave? No, lo que lo pone en riesgo es tener a presentar formas graves de la enfermedad. Digamos, las formas severas de la enfermedad, que son el asma de difícil tratamiento, las crisis asmáticas que derivan en una internación en terapia intensiva o en necesidad de respiración artificial, es decir, todo lo que los pacientes conocen, está dado en pacientes con alteraciones, con discapacidades diferentes, en pacientes psiquiátricos, en pacientes obesos, pacientes adolescentes, porque no tienen sensación de enfermedad. El paciente adolescente siempre está bien. Cuando tienen la sensación de enfermedad es porque están graves. Tienen poder, digamos. Y en pacientes con abandono del tratamiento. En estos pacientes se ha visto que el riesgo de formas graves de la enfermedad que requirieron internación en terapia intensiva y aún asistencia respiratoria se da en este grupo de pacientes. Sí. Es una enfermedad que se puede controlar, que se puede diagnosticar y que puede terminar en una internación larga, grave, mortal y afectando. Mortal también. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto a la medicación y al tratamiento. Hay que cumplir el tratamiento y tener en cuenta que muchas respuestas que me dan algunas mamás, no tose como antes. Claro. Y yo me entro a enojar, ¿cómo no tose como antes? No tiene que toser, el paciente normalmente no tose. Entonces, un paciente que con tratamiento sigue teniendo síntomas, sigue necesitando el uso de salbutamol, sigue teniendo síntomas con la actividad física, es un paciente que tiene una forma de asma no controlada. Y es al paciente que uno se tiene que abocar a ver qué es lo que está pasando. Claro. Primero, ¿está haciendo o no haciendo el tratamiento? Si lo hace correctamente. ¿Es la medicación adecuada para ese paciente? ¿Necesita agregar una segunda medicación? Es decir, uno tiene que empezar a investigar qué es lo que está pasando con el paciente para poder asegurar que este paciente tenga una forma controlada de la enfermedad. Claro. Hay muchos mitos, ¿no?, que rodean la medicación de los neumonólogos, la del asma, esto de que afecta a los dientes, que afecta mucho a los huesos. No, los dientes sí. ¿Por qué? Porque tanto el corticoide como la medicación que hace que la medicación sea aerosolizada altera el esmalte dentario. Y realmente es un tema las caries dentales. Incluso hay muchos estudios para corroborar a ver qué tipo y qué marca de aerosol produce menos caries. Todos producen caries. El tema es que uno tiene que entrenar a los pacientes primero a lavarse la boca. Uno como pediatra tiene que decir, el primer día que salga el diente al paciente, el paciente tiene que enseñarle a la mamá a lavarse la boca, aún siendo bebé. Incluso hay muchos pediatras que insisten que desde chiquito, antes de tener los dientes, ya le tendrían que lavar la boca. ¿Sí? No necesariamente usar dentífrico ni nada de eso, solamente higiene, la higiene bucal y dental. Uno en estos tipos, hábito, exactamente, en estos tipos de pacientes con asma tiene la obligación de lavarse la boca y los dientes después del uso de la medicación y hacer un control con el odontólogo 2 veces por año. Bien. ¿Sí? Con respecto a la alteración de los huesos, la medicación que se usa con los corticoides es una medicación muy segura. De todas formas, hay estudios que demuestran que esta medicación utilizada en dosis no adecuadas altera el crecimiento, especialmente el crecimiento rápido, que después se recupera. Dosis que en pediatría nunca se llegan o no se tendrían que llegar. Claro. ¿Sí? Pero de todas formas, son pacientes que uno los tiene que seguir en el tiempo y ver cómo va la evolución en su crecimiento. Alteraciones del hueso como osteopenia, fracturas, no se producen por este tipo de corticoides. ¿Sí? A veces yo tengo pacientes que vienen que hicieron 4 ciclos de corticoides orales en este año. Eso a mí sí me asusta, porque esa dosis sí es acumulativa. Claro. Y eso sí puede producir alteraciones desde afección de la glándula suprarrenal, afección ósea. No así el corticoide en aerosol. Claro. Bien, perfecto. ¿Y la alimentación? Normal, digamos. Hay pacientes que son los menos que pueden tener asma dirigida a determinados tipos de alimentos. En general todavía no está demostrado que estos pacientes tengan crisis asmática en relación con determinados alimentos. Específicamente no habría relación. La alimentación tiene que ser normal, sana, como uno indicaría a todos los pacientes. Hay una discusión ahora sobre qué tipo de alimentación, aditivos, pero no hay nada específico sobre esto. Hay, para cerrar este tema, en la crisis, ¿no?, asmática de un niño, asusta mucho, digamos, a la persona que lo está sufriendo y a todo el resto porque no puede respirar, básicamente. ¿Cómo se actúa? ¿Qué se hace en primera instancia? La principal acción es, los papás ya saben, iniciar el uso de salbutamol y la concurrencia de un servicio de guardia en forma inmediata. Bien.
Bien. ¿sí? Ese es lo mejor que uno puede hacer. Y a veces los papás tienden a ir a los consultorios. Recuerden que la mayor parte de consultorios no tenemos ni oxígeno. Yo tengo salbutamol porque soy neumonólogo, pero los pediatras no lo tienen. Claro. Y uno no quiere medicar en el consultorio. Entonces, si es una atención de urgencia, el lugar indicado es los servicios de guardia. Claro, ¿sí? bien. En donde los médicos están todos capacitados en el manejo de una exacerbación asmática. Claro. Porque es un manejo pediátrico la exacerbación asmática. Claro. El neumonólogo interviene cuando son formas graves de la exacerbación o formas no manejables, que en general termina siendo asistida por el terapista. Bien. ¿sí? Eso es que en la urgencia el neumonólogo muy poco hace. ¿sí? Bien. Esto es un manejo del médico que hace guardias y el médico Claro. que hace emergentología y que está capacitado para esto. Bien, entonces, ante una crisis, más allá de la edad... La consulta es de urgencia. Claro, recurrir rápidamente a la guardia, a la salita, al hospital... Exacto. Más cercano y llevar o tener la medicación. Toda la medicación con la que tiene, tenían, exactamente, los papás siempre como para deben dar tener por información. escrito la medicación. Claro. Nosotros en general nos acostumbramos los pediatras a manejar el seguimiento del paciente con un cuaderno que es como una segunda historia clínica, en donde se anota todo por escrito, el Claro. médico que lo ve debe escribir. Y ahí en ese cuaderno están todas las indicaciones por escrito, o sea que el médico que lo recibe en la guardia debe saber qué medicación está tomando Claro. o qué medicación estuvo tomando en las últimas 24 horas para ver si realmente es una exacerbación asmática, es un shock anafiláctico, es decir, ver qué es lo que está pasando. Después de que pase la emergencia, a ver qué medidas se toman, Exactamente, ¿no? sí. Porque muchas mamás, me incluyo, vamos con era el remedio que era la tapita azul, De la color letra violeto, gris. uno se tiene que acordar de todo. Claro, entonces está bueno tenerlo de alguna manera o llevarla, no sé, estar preparado, pensar estas situaciones nos ayudan a actuar también en el Actuar, y uno momento. siempre, los papás generalmente saben qué hacer previo a que inicie la crisis, digamos, uno sabe, por ejemplo, si empieza el cambio de clima, que es muy habitual en esta época, secreciones nasales o estornudo, por lo menos mis pacientes ya saben cómo actuar en esto, siempre Bien. usar el antihistamínico, si esto no cede, usar el salbutamol, si a la segunda vez que usa el salbutamol no cede o cambia el cuadro clínico, la consulta es inmediata, no hay que esperar. Bien, bien, perfecto. Muchísimas No, gracias por gracias haber por la venido. invitación. Un placer siempre recibirte en Mundo Muchas Bebé. gracias. ¿Te pueden encontrar? Sanatorio del Rosario todos los días o en el Hospital de Niños. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, Vichy, ¿Nos vamos a un consejo profesional? dale. También en la semana 20 del embarazo, el útero empieza a aumentar de tamaño. Entonces, la mujer a veces, la mamá se siente agitada, con falta de aire, y también la presencia de edemas, ¿sí? Los pies se le empiezan a hinchar. ¿Por qué puede llegar a hacer esto? Generalmente es porque el útero comprime las venas, ¿sí? Las venas, entonces tenemos una foto donde vemos que la mamá tiene que realizar un reposo de media hora todos los días para prevenir esta presencia de la hinchazón, ¿sí? El tema de la disnea, que es la falta de aire, aparte de la compresión uterina, puede ser también por anemia. Por eso los controles tienen que ser exhaustivos. La dieta también, la dieta tiene que ser rica en fibras. ¿Por qué? Para prevenir también a esta edad la presencia de hemorroides, ¿sí? La dilatación de los vasos rectales. Estas dietas tienen que ser muy ricas en fibras y la mujer, por supuesto, tiene que tomar 2 litros de agua por día desde el embarazo. También nosotros tenemos que a partir de las 20 semanas, 21 semanas de embarazo, ya vamos a detectar en el control de embarazo la presencia de latidos fetales, ¿sí? Nosotros ya vamos aparte de los movimientos y latidos fetales, vamos a detectar todo esto a partir de las 20 semanas en adelante. Por eso la mujer siempre tiene que realizar los controles de embarazo, ¿sí? Control de presión arterial para prevenir también la preeclampsia. A partir de las 20, 21 semanas podemos hablar de gestosis, ¿sí? De la presencia de la hipertensión en el embarazo. Es una enfermedad, una patología muy importante que la podemos detectar a tiempo.
A partir de las 21 semanas también la mamá puede sentir cansancio y dolor a nivel lumbar. Esto es por la presencia de la relaxina, ¿sí? La relaxina es lo que nos va a producir este dolor, ¿sí? Aparte, el útero empieza a crecer mucho, a partir de las 22, 23 semanas ya empieza a crecer y el útero se va a inclinar hacia adelante y nos va a llevar la columna lumbar hacia adelante. Por eso son los dolores lumbares. A partir de las 22 semanas, acá vamos a tener los ojos, los párpados desarrollados del bebé, donde acá uno puede colocar, por ejemplo, una linterna o alguna luz en la panza de la mamá y vemos cómo el bebé empieza a movilizarse porque le molesta la luz. Eso es a las 22, 23 semanas. Con respecto a los síntomas de la mamá, también aumenta la hiperpigmentación, ¿sí? La hiperpigmentación es el aumento se forma la línea alba, la línea albicans, que es a nivel del ombligo, en la parte media del ombligo, esa es la hiperpigmentación. También puede presentar a nivel de la cara, a nivel de los párpados, la mamá. A partir de las 22, 23 semanas ya también la mamá siente un picazón a nivel del ombligo. ¿Por qué? Porque es la presencia ya, como dijimos, del aumento uterino nos provoca esta distensión abdominal y distensión a nivel de la piel. Estas son las futuras estrías que la mamá estamos todas mal por esta presencia, pero es la distensión de la piel. Lo vamos a combatir a esta picazón con cremas, ¿sí? Pero prevención de estrías lamentablemente no se hace si la prevención de del picazón y hasta el finalizar el embarazo. Una nueva pausa en Mundo Bebé. Ya continuamos con más Mundo Bebé en la tarde del sábado. Nuestro programa, y si vos tenés alguna duda, alguna consulta, podés enviarnos a donde, Vichy. Mensajes y WhatsApp 155-008175, Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy, mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida por primera vez a Mundo Bebé al doctor Fernando Rioja y a la doctora Cecilia Caiguara. Ambos son anestesiólogos en adultos y en niños, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Nada. Muchas gracias por invitarnos. Un placer recibirlos y como les decía fuera de cámara, nunca abordamos este tema en mucha profundidad y verdaderamente es un miedo para el que la familia y para el que se va a someter a una cirugía. La anestesia quizá es lo más fácil adentro del quirófano, o sea, en términos médicos, pero los papás le tenemos más miedo a la anestesia que a todo el procedimiento que va a seguir después, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. ¿Cómo hablar de anestesia? Porque es complicada, es una de las ramas de la medicina que mayores riesgos conlleva, que mayor complejidad tiene de por sí y es a la vez una de las más desconocidas, digamos, por el mismo ambiente laboral en el que nosotros tenemos, ya que se trabaja pura y exclusivamente en el quirófano la mayoría del tiempo, a pesar de que hay consultas preanestésicas y que también se hace consultorio, pero el fuerte, digamos, de la mayor cantidad de tiempo del trabajo transcurre dentro del quirófano. Claro. Entonces no tenemos ese contacto tan directo en varias consultas o en seguimientos durante mucho tiempo que tienen otros especialistas, digamos, con sus pacientes. Entonces eso lleva a que seamos, digamos, los desconocidos y sumado a que se mitificó mucho la especialidad. Hay muchísimos mitos que hasta el día de hoy por ahí se escuchan. El famoso se pasó de anestesia. Sí. Que nosotros desde nuestro lado lo entendemos, pero la gente es más difícil, digamos, comprender el alcance de todo esto. La anestesiología es una especialidad médica. Hace muchos años no existía como tal, como otras especialidades que no existían como tal, y con el tiempo se ha ido todo complejizando y tecnificando más.
para nosotros poder ser anestesiólogos, antes que nada, tenemos que ser médicos, Bien. que es una carrera entre 6 a 8 años, depende de la universidad en la que hagas tu carrera, y después de esos, por medio de un concurso, se ingresa a un sistema de residencias en el cual continúas tu formación ya específicamente en anestesiología durante Claro. 4 a 5 años según la provincia o el hospital en donde Bien. hagas tu residencia. Por lo Es- tanto, para sí. poder brindar anestesia necesitas estudiar aproximadamente 12 años. Bien. Entonces, ¿eso por qué lo recalco? Para que la gente, digamos, conozca que es una especialidad que conlleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho estudio, y que por eso los que llegan a brindarle ese servicio, esa prestación, es gente muy capacitada y que Claro. ha pasado por muchas etapas para poder llegar Claro. a esa instancia, digamos. Totalmente, es muy silenciosa la especialidad, ¿no? Pero es como cualquiera de las otras especialidades médicas que necesitan su base de medicina y después la misma cantidad de años en la especialidad, Exactamente. y que tienen también todos los recaudos y la seguridad que brindan y los riesgos también que brindan cualquiera de las otras especialidades, o la mayoría, digamos. Yo pensaba recién en las intervenciones quirúrgicas, digamos, que me ha tocado a mí personalmente. Uno no se acuerda, no retiene por el momento La cara ni el nombre del anestesiólogo. Claro, totalmente. Y cuando tiene buenas experiencias, le gustaría saber después quién fue, como para decir, no, me fue bien acá, no sentí nada, estuvo todo bien, y realmente no lo retiene, es como que lo que menos se ocupa en ese momento. Entonces es muy importante que podamos hablar y visibilizar a los especialistas. Primero que nada, digamos, la anestesiología es una de las especialidades que más ha avanzado en cuanto a seguridad y técnicas, mucho de la mano del avance tecnológico. Nosotros para nuestro trabajo utilizamos mucho la tecnología. Ajá. Entonces, como hubo un avance tecnológico en estos últimos años, se vio que con la implementación de los celulares inteligentes, que ahora están con la inteligencia artificial y Sí. un montón de tecnología que predice nuestras acciones en el mismo aparato, digamos, va prediciendo, entonces van aprendiendo en base a nuestra utilización. Bueno, lo mismo se ha ido transportando a todo lo que es la medicina y específicamente a la anestesiología, y a la vez hemos tenido la suerte de tener una organización científica a nivel, es a nivel mundial, pero a nivel país funciona muy bien, por medio de la Federación Argentina de Anestesiología, que tiene en cada provincia o en cada región, digamos, una Sí. asociación local, que en este caso es la Asociación Jujeña de Anestesiología. Bien, bien. Entonces, eso conlleva a que nosotros tenemos que tener una capacitación continua, una actualización permanente, estar rindiendo continuamente, los cursos se dan online. Claro. La Asociación Jujeña de Anestesia tiene un aula virtual, Bien. entonces se toman clases desde Estados Unidos en directo, desde Buenos Aires en directo, desde cualquier punto que nosotros Claro. querramos acceder a un curso, lo podemos hacer por vía virtual. Entonces eso acorta las distancias, facilita los tiempos, los costos, entonces es más fácil mantenerse actualizado y a la vanguardia de los últimos tratamientos y las últimas tecnologías. A la vez eso ha ayudado mucho por parte de las inversiones de las instituciones privadas y del Estado también en las partes de lo que son quirófanos en la parte pública, que de a poco van entendiendo la importancia de la inversión en tecnología. Claro. Y en modernizar, digamos, todo lo que es el equipamiento. Si logramos modernizar todo y trabajar con mayor seguridad, a la vez tenemos que saber utilizar las nuevas Claro. tecnologías y estar capacitados para brindar desde lo humano esa mayor seguridad y disminuir al mínimo los riesgos. Actualmente es una especialidad muy, para que la gente se quede tranquila, es muy seguro. Sí. Los índices de complicaciones cada vez son menores. No hay que descartar y olvidarse que es una práctica médica. Toda práctica médica tiene sus complicaciones Claro. y tiene sus riesgos. Lo que se trata es minimizar los riesgos, o sea, lo menos posible, Claro. para que si es que surgiera algo fuera de los planes, no sea por error humano o por falla de un equipamiento, sino más bien por una reacción del organismo de la propia
persona, que eso del ya no es paciente. algo que sea muy controlable. Totalmente. Es inherente a nosotros. Bien. Esto está buenísimo aclararlo porque uno no va a hacer la consulta, bueno, me voy a hacer esta cirugía o tengo planificada la cesárea o mi hijo va a tener una determinada cirugía. No voy a consultar, a conocer al anestesiólogo, a contarle, bueno, tengo alergia a esto, tengo aquello, tengo miedo. Por ahora. Por ahora. Por Sí, ahora bien. estamos trabajando mucho en tratar de implementar ya, o sea, no es que no se haga, sino que por ahí no está en el consciente colectivo el hecho del Sí. consultorio. Claro, el escritorio y sentarme la parte frente física, a la parte sí. física. Se hace una visita preanestésica, generalmente el Ajá. anestesiólogo recorre las salas, la habitación, cuando nos dan el parte de todos los pacientes que se van a operar. Hay veces que son pacientes que son ambulatorios, por lo tanto los conoces en el día, y hay pacientes que están internados y que vos podés ir días antes ya, Claro. ir viendo al paciente para la cirugía que está programada. Muchas veces, sin que el paciente lo sepa, nosotros ya tenemos toda la historia del Claro. paciente, todos sus laboratorios, sus electrocardiogramas, las valoraciones de todos los estudios complementarios, y se va haciendo un seguimiento del paciente. Y la última palabra la tenemos nosotros en cuanto si el paciente está en condiciones o no de ser operado, digamos. Bien, ustedes evalúan todos estos estudios que nos requieren, digamos, antes de un procedimiento quirúrgico, el electrocardiograma, los análisis de sangre, todo eso también pasa por una evaluación de Sí, ustedes y sí. definitiva. Lo que hace el anestesiólogo, en distintos hospitales hay distintas formas de hacerlo. En el Hospital Materno Infantil, en la parte pediátrica, sí hay un consultorio de visita preanestésica, Ajá. en la cual está programado el día previo a la cirugía. No sería lo ideal, pero es lo que así funciona actualmente. ¿Por qué digo que no sería lo ideal? Si vos ve al paciente el día anterior a la cirugía y vos tenés que corregirle algo, por ahí, Claro. por ejemplo, por darte un ejemplo, un niño que está con una anemia, si nosotros lo podríamos haber visto un mes atrás, podríamos haber dado tratamiento para corregir esa anemia y Claro. que el paciente entre a la cirugía al día siguiente. Pero, por ejemplo, si tenemos una anemia que es grave, automáticamente vamos a suspender la cirugía del día siguiente, porque Bien. no vamos a poner en riesgo un niño para transfundirlo, que también tiene sus Claro. consecuencias, solamente por el hecho de que se opere. Bien. Pero también tenemos a favor que si lo vemos el día anterior y no lo vimos un mes antes, son las patologías agudas. Ujú. Por ejemplo, en un niño es muy importante que el niño esté sano y que no presente ninguna patología respiratoria. Entonces, si vos lo viste un mes antes y podrías haber corregido otras cosas, la patología respiratoria que es aguda no la vas a ver, porque Claro. se puede presentar durante todo el mes. Entonces, si vos tenés una visita preanestésica del día anterior, y lo ves que está con tos, con moco, con cuadro de fiebre, con algo, también te permite suspenderla el día anterior. Claro. En otros hospitales también la visita preanestésica se hace el día anterior, pero bueno, ahí es donde nosotros hacemos las preguntas y hacemos hincapié hacia muchas cosas que corresponden con la seguridad del procedimiento anestésico. Por Bien. ejemplo, lo que vos dijiste, si tiene alguna alergia conocida o no, Ujú. le explicamos el tipo de ayuno que necesita. El ayuno para nosotros es muy importante, no solamente en pediatría, sino en los adultos también. Y también en pacientes determinados, como por ejemplo las embarazadas, Ujú. necesitamos decirle específicamente qué es lo que pueden comer, qué es lo que pueden tomar y hasta qué tiempo antes de la cirugía lo Bien. pueden hacer. Bien. Bueno, obviamente tenemos que saber si tienen alguna enfermedad previa o no, si esa enfermedad que tienen está tratada, o sea, si tiene un tratamiento y si el tratamiento es correcto, o sea, puede estar tratada, pero igual puede estar, la patología no puede estar, no sé cómo decirlo, Curada, dormida. Estabilizada. Estabilizado. Por ejemplo, un claro. paciente que es hipertenso puede tomar su pastilla todos los días, pero aún así esa pastilla no hacerle el efecto que nosotros Claro. necesitamos para que la tensión Claro. arterial o la presión arterial esté normal, ¿sí?
Bueno, también necesitamos ver el laboratorio, si tenemos alguna alteración. El electrocardiograma es fundamental, tiene que tener la valoración del cardiólogo con riesgo. Bien. El riesgo anestésico y el riesgo cardiovascular con respecto al paciente sobre las patologías que tiene y también el tipo de riesgo que presenta la cirugía en sí. Claro. ¿Sí? Claro. Todo esto es con una cirugía programada, tanto en niños como en adultos, ¿no? En toda persona que programe una cirugía. Así es. Cuando es una urgencia, toda esa información la van sacando ¿de dónde? Hay que hacer una diferencia, que por ahí la gente no la conoce y es re importante. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la urgencia. Ajá. Una urgencia es algo que necesita ser resuelto a la brevedad, pero que hay tiempo suficiente para buscar algo de información. O sea, en una urgencia, yo puedo solicitar un laboratorio, esperar el resultado de un laboratorio, hacer un electrocardiograma, informar el electrocardiograma, colocar algún medicamento específico que necesitemos para estabilizarlo al paciente, y después esperar el ayuno también, por ejemplo, y después realizar la cirugía que necesita el paciente. Y otra cosa diferente son las emergencias. En las emergencias es algo que lleva, corre riesgo la vida del paciente, por lo tanto la intervención es totalmente inmediata y obviamente que nosotros no exigimos nada, todo se ingresa inmediatamente al quirófano, se soluciona. Obviamente que los riesgos son mayores, digamos, pero son riesgos que nosotros asumimos porque siempre está el riesgo-beneficio. Sí. Entonces el riesgo tiene que ser menor que el beneficio que vamos. Y si nosotros esperamos que ese paciente se haga los estudios y todo, generalmente un paciente que se va a descompensar. Entonces no podemos esperar porque justamente es una emergencia. Entonces se ingresa al quirófano para la cirugía sin necesidad de pasar por todos las pruebas. Pero tiene que ser una emergencia. Claro, tiene que estar determinado así también por todos los médicos, ¿no? Porque generalmente es un trabajo van a en equipo, ingresar digamos, por guardia o por un camino que es mucho más rápido en los hospitales o en los sanatorios. Sí, la verdad que, por ejemplo, en los distintos hospitales, no sé si en las clínicas será así, pero en los hospitales hay muchas veces que vos estás en quirófano haciendo tus tareas o haciendo algo y entra el SAME directamente con la camilla directo a quirófano y no pasó por ningún otro lado más. Por eso son causas de vida o muerte. Son casos de vida o muerte y son emergencias totales. Exactamente, no tenés ni un segundo como para decir, bueno, trata de buscarle alguna solución previa. Bien, y específicamente en los niños, hay distintos tipos de anestesia, hay una anestesia más suavecita, le decimos a la mamá, una anestesia más fuerte, todos esos términos que les vamos poniendo que no sabemos si existen en realidad. En realidad existen distintos tipos de anestesia para todos los pacientes, adultos, pediátricos, mujeres, varones. Son distintos tipos, ¿sí? Tenemos la anestesia general, que la anestesia general también se puede dividir en distintas formas, pero ¿en qué consiste la anestesia general? Es que el paciente va a ser dormido completamente, o sea, vamos a crear un estado de inconsciencia. Ese estado de inconsciencia puede tener distintos grados o profundidades, si lo querés llamar así. Bien. Dentro de una profundidad superficial, o sea, una inconsciencia más superficial, lo podés llamar como sedación, y después, en otro grado mayor de profundidad, la anestesia general. La anestesia general puede ser por vía inhalatoria, o sea, lo que nosotros más usamos en pediatría es una mascarita, y lo dormimos con una mascarita. También tenés la anestesia intravenosa, que es solamente por drogas que van a través del suero. Y después tenés las combinadas, que usan las dos cosas, los inhalatorios más fármacos endovenosos. Aparte de la anestesia general, tenemos anestesias regionales y locales.
Las anestesias regionales, por ejemplo, son cuando dormimos una sola parte del cuerpo. Bien. Por ejemplo, en la cesárea le hacemos el pinchazo en la espalda y se duermen. Le decimos así, se duermen. En Sí. realidad lo que vos creás es un estado de analgesia y un bloqueo motor para que no se pueda, para que no sienta dolor y para que la zona a operar esté inmóvil, ¿sí? Claro. Esas son anestesias regionales, los podés hacer sobre un brazo, sobre una pierna, sobre un pie, las dos piernas, Claro. hay distintos tipos. Y después tenés las anestesias locales, que por ejemplo podría ser para la resección de un lunar o son procedimientos más chiquitos. Oftalmología. Oftalmologías también, Claro. le ponemos las gotas en los ojos y también podés hacer un acto quirúrgico. ¿Cuál es el tema con la pediatría? Los niños no se dejan pinchar. Claro. Y para la mamá y para el niño es muy traumático el acto quirúrgico. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestro accionar anestesiológico es evitarle el trauma al niño lo mayor lo mayor posible que nosotros podamos. Claro. Hacemos la visita preanestésica en la cama con sus papás. Si está el papá y la mamá, mejor, porque nos pueden brindar mayor información. Un niño no te dice que le duele, llora, no sabe si llora por hambre, porque está sucio, porque le duele algo, porque tiene fiebre. Son síntomas muy Sí. inespecíficos. Entonces siempre vamos a ir a hablar con la mamá y el papá, que son los voceros de ellos. Vamos a hacer la visita preanestésica y le vamos a explicar el acto anestésico al papá y a la mamá. Y si el niño tiene un nivel de conciencia en donde nos pueda entender, también se lo explicamos. Bien. Obviamente, de acuerdo a la edad, buscamos distintos métodos para poder hacerlo. No es lindo que el niño entre llorando, entonces tratamos de hacerlo jugar, buscamos juguetes, buscamos formas para que él pueda entrar tranquilo al quirófano. Siempre que sea posible, el niño entra al quirófano con su mamá o con su papá, con la persona que esté más tranquila y que lo pueda acompañar, o con la persona que él se lleve mejor. Por ahí entran muchas mamás que tienen mucho miedo y entran llorando las mamás. Entonces Yo soy por llorar de acordarme. las mamás por ahí lloran Totalmente. mucho, entonces yo en ese caso personalmente le pido al papá que entre, porque si no si transmiten transmiten Claro. el miedo, el al llanto, niño. y no es alguna situación linda de recordar. Cuando nosotros lo despertamos de la anestesia al niño, también tratamos de hacerlo con la mamá y con el papá. Muchas veces no podemos hacerlo dentro del quirófano, hacerlo entrar de nuevo el papá, pero tratamos de que el niño se trate de despertar dentro de la cama con su papá y su mamá al lado. ¿Por qué digo que la anestesia pediátrica es difícil? Porque, como te dije hace un rato, no lo podemos pinchar. Claro. Tratamos de que sea lo menos traumático posible. Entonces usamos la anestesia inhalatoria. Le ponemos una mascarita, le decimos que lo vamos a nebulizar. Y yo, por ejemplo, invento cuentos y le digo que tiene que soplar como el lobo feroz, porque tenemos conectado la mascarita a un tubo y tiene una bolsa. Entonces le digo que tiene que soplarlo más fuerte para derribar la casa de los chanchitos o romper el globo. Y se va a llevar un premio. Y los niños con ese juego y ese cuento soplan y se pueden dormir. Una vez que está dormido, recién lo pinchamos y ahí sí lo tenemos que canalizar. Sí o sí, todos los procedimientos que llevan anestesia necesitamos tener una vía endovenosa para poder hacerle fármacos, a pesar de que por ahí no necesite fármacos anestésicos. Bien. En eso que vos decías, una anestesia más corta o menos profunda, tenemos procedimientos en donde nosotros no accedemos a la vía aérea, o sea, lo dormimos con la mascarita, le hacen la anestesia local, pueden operar y lo despertamos. Bien. ¿Sí? Y después tenemos otro tipo de procedimientos que obviamente todo esto depende del tiempo de cirugía, del tipo de cirugía, del lugar de la operación, si entran a cavidad o no entran a cavidad, o sea, si van a ser operados de la pancita o no.
y de acuerdo a eso vamos a utilizar distintos dispositivos para poder mantener al niño al niño dormido, pero respirando solito, o en el caso de que esté dormido y necesitamos relajación muscular, conectado a una máquina de anestesia. ¿Ustedes se quedan siempre acompañando al paciente hasta que termina el acto quirúrgico, hasta que el paciente se despierta? Sí, el anestesiólogo tiene que estar desde la visita preanestésica, desde que ingresa a quirófano también, hasta que el paciente se va. E incluso podés, por ejemplo, en la parte de pediatría, nosotros lo llevamos a la habitación hasta que se despiertan con los papás, y después también tenemos que ir a ver en la sala por el tipo de analgesia que le vamos a hacer. La analgesia en pediatría es muy difícil de manejar porque, como te dije hace un rato, los niños lloran y no te van a decir mamá me duele acá, claro, o son distintas manifestaciones, entonces los tenemos que ver con los signos vitales, por cómo están los niños, si están activos, no están activos, si se conectan con los padres o no se conectan con los padres, si claro, tienen ganas de comer, si no tienen ganas de comer. Tenemos que evaluar muchas cosas más. Depende también de la anestesia, cómo van a recuperarse o cómo van a, por ejemplo, ingerir después líquidos, alimentos, o cómo van a hacer la recuperación. La parte de anestesia no solamente incluye todo lo que es farmacología y dormirlo al paciente, sino que hay que saber cómo está dormido y qué siente a pesar de que él esté dormido. O sea, para eso existe todo lo que hablaba hace rato de la tecnología, que son los monitores. Entonces se monitoriza todo y yo, por más que vos estés dormida bajo un procedimiento, yo puedo saber si es que la analgesia, o sea, el dolor dentro de la cirugía no lo tenés o está controlado, claro, si la profundidad de la anestesia está controlada, presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, si hay intercambio de oxígeno correcto a nivel muscular, a nivel cerebral, si los pulmones funcionan bien, si el corazón funciona bien, si los riñones funcionan bien. Todo eso monitorizamos durante la cirugía, digamos. Si el cirujano está operando y tiene que trabajar cerca de un gran vaso sanguíneo y necesitan bajar la presión porque ese vaso le está molestando, por poner un término, para ingresar al lugar donde él necesita operar, nosotros buscamos la forma de compensar la presión sin perjudicar al paciente para que el cirujano pueda realizar su trabajo. Cuando el cirujano tiene que finalizar una cirugía y quiere corroborar si es que hay algún sangrado de algún pequeño capilar en la piel que haya podido pasar desapercibido, nos solicitan y nosotros tendemos a hacer un aumento de la presión para que se pueda corroborar. Entonces es un trabajo en equipo, una comunicación entre el cirujano, el anestesiólogo y las otras partes que forman el equipo quirúrgico, en el cual se van viendo muchos parámetros. Y y después de que termina la anestesia, uno de los parámetros más importantes es la recuperación posanestésica. Hay pacientes que después de una cirugía pueden estar 15 minutos y ya estar listos para pasar a la habitación, y hay pacientes que pueden estar horas o días. Entonces, en caso que nosotros decidamos que no está en condiciones de pasar a la habitación, somos quien damos la indicación de que pasen a terapia intermedia o a terapia intensiva, o lo que requiere el paciente para su seguridad y para su confort también. Claro, exactamente. En el caso específico de los procedimientos para el nacimiento del bebé, ¿no? Hay también distintos tipos de cirugía, de anestesia, perdón. Hay, dentro de lo que es el embarazo, digamos, la mujer embarazada, es un tema bastante delicado porque aparte de todo lo que nosotros tenemos que hacer, hay que entender que cada persona tiene su idiosincrasia. Sus pensamientos, su cultura, su tolerancia al dolor, sus miedos, su ansiedad. Entonces es muy diferente por ahí una madre que ya ha tenido 3 hijos, 4 hijos y ha pasado por ciertos procesos que ya los conoce, a que una madre primeriza, o a veces una madre primeriza y muy joven, o madres primerizas que le ha costado muchísimo llegar a su bebé. Entonces llegan con una carga de ansiedad muy importante y hay que saber compensar, digamos, esa carga de ansiedad y para que ellos entiendan cuál es nuestro trabajo y que queremos el bienestar, digamos, y
y equilibrar todo ese aspecto psicoemocional y más a eso sumar todo lo médico que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para eso existen dos tipos de... Y sumado a eso tenemos que plantearnos frente a una persona que tiene 80.000 cargas emocionales y cambios hormonales que son muy dramáticos, si lo queremos decir. Y otra cosa que quería agregar es que cada vez tenemos pacientes más chicas, o sea, tenemos hasta niñas que van a ser madres. Claro. Y tenemos también pacientes muy grandes, añosas, muy también. añosas, que lograron a través de la inseminación artificial lograr quedarse embarazada. Entonces tenemos un rango muy amplio de mujeres en edad fértil que antes no había y Claro. y actualmente lleva, digamos, cambios psicológicos en cada una que te tenés que plantear frente a cada persona. Claro. Entonces- Y ustedes nos piden tranquilidad en ese momento, además. No solo que pedimos tranquilidad, sino que pedimos confianza. Claro. ¿Por qué confianza? En el caso, por ejemplo, del parto por cesárea, digamos, cuando una cesárea programada por una determinada complicación del embarazo, me ha tocado muchas madres que dicen, no, a mí me duerme. ¿Viste? Y vos le decís, no, mamá, porque es muy riesgoso, porque acuérdense que cuando nosotros lo anestesiamos, en el caso de la embarazada, no anestesiamos a una persona, anestesiamos a dos personas. Claro. Entonces nosotros tenemos que considerar el bienestar Claro, porque del en el bebé. procedimiento está todavía el bebé adentro. Está el bebé adentro, entonces nosotros consideramos el bienestar del bebé y el bienestar de la mamá. Claro. Entonces, una madre que me dice, no, a mí duérmame porque yo no quiero ver, no quiero escuchar nada, en realidad no podés hacerlo. Y tenés que explicarle el por qué no podés hacerlo para que ella acceda a colaborar para que nosotros podamos hacer una anestesia que se llama raquidia, que es con el que dicen el pinchacito en la espalda que suelen referirlo los pacientes. Es re importante que confíen en su anestesiólogo, que si les dice que tiene que ser una anestesia raquidia, colaboren para que sea una anestesia raquidia porque es por el bien principalmente de su hijo y de ella. No es que un capricho de que yo decido Claro. que porque me gusta más o me gusta menos, sino que es así. Digamos. Es un procedimiento, Es un procedimiento médico que tiene su seguridad, sus es riesgos. lo más seguro para Claro. el embarazo, tiene sus riesgos como todo, pero dentro de todas las anestesias, esa es lo más Claro. seguro para el embarazo. Se duerme solamente a nivel medular todo lo que es los nervios que dan el dolor y la sensación en la zona donde se va a operar. No entran drogas endovenosas, por lo tanto no atraviesan placenta, por lo tanto no llegan al bebé. Claro. Entonces un bebé que nace sin ningún medicamento agregado, sin nada que pudiera alterar su normal desarrollo y salir, digamos, Claro. al mundo, digamos, y poder valerse por sí mismo sin haberle agregado ya un factor más de riesgo que son los medicamentos, que Claro. como todos saben, todos los medicamentos tienen sus reacciones adversas y sus Totalmente. factores de riesgo. Entonces, más que nada eso, tranquilidad. En Jujuy, por suerte, Y confianza, hay digamos, ustedes no deciden porque tienen ganas o porque me gusta exactamente. más hacer este Por tipo suerte de en Jujuy anestesia. hay muy buenos anestesiólogos, hay gente muy, muy capacitada y si realmente les dicen que esa es la técnica correcta, confíen, Claro. porque no la van a pasar mal. Muchas llegan con historias o Sí. cosas que han leído en internet y que no, que me van a redoler y cuando termina dice, ay no, nada que ver, la Sí. verdad que no me dolió nada, no me dolió el pinchazo. porque el pinchazo, a pesar de que es una aguja y que es muy finita, si realmente la vieran, parece un pelo la aguja, es muy finita, también se hace anestesia local antes de pinchar. Entonces Claro. tenés anestesia local más que no sentís el pinchazo, realmente la pasan bastante bien y es muy gratificante desde nuestra visión que estamos desde la cabecera del paciente, ver esa sonrisa en las madres cuando les acercan el bebé y están en medio de una Claro, y cirugía. pueden disfrutar todo Están en medio de eso. la cirugía, los cirujanos siguen trabajando para terminar, pero a la vez ella está totalmente desconectada de la Claro. cirugía, viendo a su bebé, le da el primer beso, el primer contacto es inmediato y ella está despierta, digamos, y eso no tiene precio. Eso es muy valioso desde el punto de vista humano, digamos, y a la vez Totalmente. médicamente hablando es lo más seguro para el bebé y, Y para después ella. seguramente que se los vamos a agradecer porque es un momento impagable. Es un momento muy lindo. Que quizás no lo tenemos tan presente, que lo vamos a perder o no por tantos miedos, pero realmente Yo creo va a que ser así. el mayor miedo que tiene la mujer embarazada cuando va a una cesárea es el sentir todo.
Y eso es lo que nosotros les explicamos, porque de sentir van a sentir. Van a sentir que tocan, van a sentir que cortan, van a sentir que tiran, van a sentir que nosotros Ruidos. empujamos. O ruidos. Pero con respecto al cuerpo, tienen que sentir porque es normal, porque la anestesia o el bloqueo de los nervios son selectivos. Claro. Entonces hay ciertos nervios que no bloqueamos, que son por ejemplo los del tacto, por lo tanto ellas van a sentir. Lo que Claro. no van a Ahora, sentir lo que es no van dolor. a sentir es dolor. Claro. Eso es lo importante. Y lo que puede haber o no puede haber es bloqueo motor. O Bien. sea, pueden o no pueden mover las piernas. Y eso va a depender de la persona, digamos. de la ¿no? sensibilidad de cada uno. En realidad del efecto que tenga la droga en esa persona. Claro. Pero ese es el miedo. Nosotros siempre lo comparamos con una anestesia odontológica. O sea, la mayoría de las personas hicieron una anestesia odontológica. Entonces yo, por ejemplo, le digo siempre, ¿viste cuando te anestesiaron la boca? Bueno, ¿alguna vez te mordiste la mejilla? Claro. La mayoría de las personas te dicen Sí. que sí. Bueno, ¿sentiste que te mordiste? ¿Sentiste que salió sangre? ¿Sentiste el gusto de la sangre? Sí. Bueno, ¿te dolió? No. Esto Claro. es igual. Vos vas a sentir que cortan, que tiran, que mueven, pero no te va a doler.